Todos lo conocemos, el tipo duro con una sonrisa sarcástica y un ingenio afilado como una navaja, Bruce Willis, el hombre que se arrastró por ductos de ventilación en calzoncillos y chaleco, que salvó a los rehenes de un rascacielos en una noche de Navidad y que con una sola frase se inmortalizó en la cultura pop. Yippee-ki-yay, motherfucker. Su nombre es sinónimo de acción, de victoria. Es el héroe que, por alguna razón, siempre logra salir del desastre. Pero lo que pocos sabían es que el hombre que definió una generación de héroes de acción estaba liberando una batalla muy distinta, una guerra interna, silenciosa, contra un enemigo al que no podía golpear ni evadir. Esta es la historia del héroe que no pudo ganar la batalla final, pero que al final nos enseñó una lección más grande que cualquiera de sus películas. Para entender al héroe hay que conocer al niño. Bruce Willis nació en 1955 en una base militar de Alemania, pero creció en Penns Grove, un pequeño pueblo industrial en New Jersey. Su infancia estuvo marcada por una lucha invisible y devastadora, una severa tartamudez. Las palabras eran un campo de batalla. Intentar decir una frase simple era una tortura, una lucha para que el aire saliera, para que los sonidos se formaran. Los niños crueles como pueden ser, se burlaban de él. Lo apodaron Buck Buck por el sonido que hacía al intentar hablar. Se sentía avergonzado, aislado. Su mente estaba llena de ideas, pero su voz estaba atrapada. En lugar de comunicarse, se retrajo. Se convirtió en un fantasma, invisible para el mundo que lo rodeaba, una sombra de lo que quería ser. Pero en medio de esa oscuridad encontró una luz. A los 17 años se unió al club de teatro de su escuela, y en el escenario, algo mágico, casi milagroso sucedió. Cuando se ponía en la piel de un personaje, su tartamudez desaparecía. Era como si el guión fuera una llave que liberara su voz. La actuación no solo era un hobby, era una terapia. Era la única forma en la que el niño tartamudo podía expresarse y ser escuchado. En ese momento, Bruce Willis entendió su destino. Al terminar la preparatoria dejó Penns Grove para seguir sus sueños. En Nueva York, se convirtió en el arquetipo del actor luchador. Era un tipo que se ganaba la vida como bartender para pagar sus clases de actuación. Pasó los años sirviendo copas, escuchando historias, perfeccionando su acento y observando a la gente. La tartamudez se había desaparecido casi por completo, pero la herida de la infancia nunca se fue del todo. Se convirtió en una especie de cicatriz, una fuerza que lo impulsaba a ser más fuerte, más ingenioso, más elocuente que nadie. Su gran oportunidad llegó en los años 80, con la serie de televisión Moonlighting, o Luz de Luna. Su personaje, el detective David Addison, era el epítome de Bruce Willis que todos amábamos, carismático, sarcástico, con una habilidad increíble para el juego de palabras. El contraste con el niño tartamudo de New Jersey no podía ser más grande. Él se había convertido en el hombre que controlaba cada conversación. Luego, en 1988, llegó la película que lo cementaría como un ícono, Duro de Matar. John McClane no era un superhéroe. Era un tipo común y corriente en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Un héroe con un chaleco manchado, cansado y con los pies sangrando. Y fue precisamente su humanidad, su vulnerabilidad y su habilidad para soltar una frase ingeniosa en medio del tiroteo lo que lo hizo inolvidable. El mundo se enamoró de Bruce Willis. Quiero que busque a mi esposa. No me pregunte cómo, usted sabrá. Dígale que ella es lo más bello que le pudo suceder a un patán como yo. Durante las siguientes décadas su carrera fue imparable, desde el drama psicológico en El Sexto Sentido hasta el humor negro de Tiempos Violentos. Bruce Willis era una garantía de éxito. Su presencia en la pantalla era más grande que la vida misma. Parecía invencible, inmutable. Pero la vida real, a diferencia de las películas, no tiene un final feliz garantizado. En los últimos años de su carrera, algunos en la industria comenzaron a notar algo extraño. En los sets de filmación, Bruce tenía que usar auriculares para que le dictaran sus diálogos, incluso las líneas más sencillas. En entrevistas, su elocuencia se desvanecía. Sus respuestas eran vagas, como si las palabras no pudieran encontrar el camino desde su cerebro hasta su boca. It's a good day to die. Is that it? That's right. That's a great question. Have a sandwich and let's go shopping. A good, or maybe there is a good day to die hard. Yeah. La prensa especuló. Algunos lo atribuyeron a la edad, otros a un desinterés por su trabajo. Nadie, ni siquiera aquellos más cercanos a él, sospechaban la terrible verdad. El héroe, que había dominado el arte de la comunicación, estaba perdiendo su voz, pero no en el sentido figurado. En marzo del 2022, el mundo supo la noticia. La familia de Bruce Willis publicó un comunicado que confirmaba los peores temores.
El actor, el hombre duro de Hollywood, se retiraba de la actuación por una enfermedad. Primero se diagnosticó de afasia, un trastorno causado por el daño cerebral que afecta la capacidad del lenguaje. Era una ironía cruel y devastadora para un hombre cuya vida y carrera se definió por su habilidad para hablar. Pero la tragedia no se detuvo ahí. Un año después, su condición se agravó. El diagnóstico se actualizó a demencia frontotemporal. Esta es una enfermedad degenerativa para la que no existe cura. Ataca las partes del cerebro que controlan el lenguaje, la personalidad y el comportamiento. Es una sentencia silenciosa y gradual. La noticia golpeó a sus fans como un puñetazo en el estómago. El héroe que siempre ganaba estaba perdiendo. El hombre que nos enseñó a reírnos del peligro ahora enfrentaba el mayor de sus miedos humanos, la pérdida de sí mismo. La batalla que había esquivado en su infancia, ahora, en la cúspide de su vida, regresaba de una forma mucho más brutal. Pero la historia de Bruce Willis no termina con la derrota, porque su último y más grande acto heroico no fue en una película sino en la vida real. En lugar de esconderse del mundo, su familia decidió abrirse. Su ex esposa Demi Moore, su esposa Emma Heming y sus hijas se unieron como un frente inquebrantable. Con valentía, compartieron su dolor y su realidad con el público. Esa fue una de las decisiones más nobles que se haya tomado en la historia de Hollywood. Dejaron a un lado la privacidad para convertir su tragedia en una lección para el mundo. Gracias a su honestidad, la demencia frontotemporal ha ganado la atención global. Su familia se convirtió en la defensora y portavoz de esa enfermedad. La lucha de Bruce, que fue una vez invisible, ahora es un faro de conciencia y solidaridad. El verdadero héroe es el que muestra su vulnerabilidad. Y Bruce Willis, el hombre que nos hizo creer en la invencibilidad, nos ha enseñado la lección más importante de todas. La fuerza no está en el poder o en la acción, sino en la dignidad, el amor y la valentía de enfrentar una batalla que no se puede ganar. Hoy, la voz de Bruce Willis puede estar desapareciendo, pero su legado resuena más fuerte que nunca. No solo por sus icónicos papeles, sino por la lección que él y su familia han dado al mundo. El héroe de la pantalla, al final, se convirtió en el héroe de la vida real.